Al igual que en Europa y en Estados Unidos, en Latinoamérica surgen las primeras instituciones benéficas vinculadas a la Iglesia. Y gracias a esto surgen las escuelas de asistencia social y servicio social. La reconceptualización del trabajo social fue un proceso de autorreflexión que surgió entre los años de 1965 y 1975 en América Latina. Este fue muy importante como marco histórico del trabajo social. El problema surge cuando en América Latina aplican un modelo dominante proveniente de Europa y Estados Unidos, el cual sirvió para darse cuenta que el concepto social era muy distinto. En 1965, esta inconformidad tras esta situación hizo que se tomara una decisión crítica, surgiendo así el movimiento de la reconceptualización. Este se dispersó por varios países de Latinoamérica. Este procedimiento surge como un movimiento de cambio, logrando que el trabajo social logre descentrarse en lo psicológico e individual a centrarse en lo social. No solo tratando de hacer el bien, sino que también tratando de contribuir un cambio desde la raíz de donde se generaban los problemas. Y llegando así a 1975, en donde en Brasil se elabora un manifiesto en donde se señalan los cambios que se debían hacer en el trabajo social. En la reconceptualización surgen dos etapas. La primera etapa se da entre los años 1965 y 1969. Los alumnos conocedores de la realidad dejan de ser agentes pasivos para convertirse en agentes activos, lo que los llevó a hacer una crítica al trabajo social tradicional. El servicio tradicional queda obsoleto y según los modelos estadounidenses. Un cambio de actitud profesional. Esto los lleva a acercarse a las clases sociales más desfavorecidas. Un análisis crítico y global desde una perspectiva histórica. Se crean teorías de mejorar para incidir en lo social y una reestructuración del trabajo social. En la segunda etapa, que surge en el año 1969, se elaboran distintas alternativas metodológicas probadas en la práctica. Es aquí donde se le da priorización a la práctica de la teoría. Se logra cierta autonomía cultural, es donde se surge el pensar y hacer. En la reconceptualización surgen dos etapas. La primera entre los años 1965 y 1969. Los alumnos conocedores de la realidad dejan de ser agentes pasivos para convertirse en agentes activos, lo que los lleva a esto a hacer una crítica al trabajo social tradicional. El servicio tradicional queda obsoleto. Se rechazan a través de las prácticas de algunos métodos estadounidenses, en un cambio de actitud profesional que los llevan a acercarse más a las clases sociales más desfavorecidas. Hacer un análisis crítico y global desde una perspectiva más histórica. Se crean teorías de mejorar para incidir en lo social, una reconstrucción del trabajo social. La segunda etapa surge en el año 1969, donde se elaboran distintas alternativas metodológicas probadas en la práctica. Es aquí donde se le da más priorización a lo práctico que a la teoría. Y se logra cierta autonomía cultural, donde es aquí donde surge el pensar y hacer. Buenas tardes, mi nombre es Leana Sayo y voy a hablar sobre los aportes que realizó el movimiento de la reconceptualización para el trabajo social. Cabe mencionar que este movimiento de reconceptualización se da cuando el mundo está en un momento de crisis, no era la excepción para América Latina. Entonces, aquellos trabajadores sociales, esos movimientos de contracultura que surgieron en ese tiempo, decidieron hacerle como tal una crítica al trabajo social porque estábamos centrándonos en un estándar europeo o americano y no estábamos basando en nuestros propios problemas. Entonces decidieron hacer una sistematización de experiencias y determinar que debían de generar nuevos conocimientos acerca de lo que estaba pasando aquí, la cuestión social de América Latina. Entonces decidieron hacerle una crítica y mejorar todos estos sistemas y controlar y hacerse una constante reflexión sobre lo que estaban haciendo y generar nuevos temas de estudio para que se... No.
Bueno, el proceso de reconceptualización permitió que el trabajo social no se viera más como algo asistencial, sino que también se viera más como una profesión, disciplina que está en diversos ámbitos que permiten que haya una mayor intervención y además que tenga un enfoque latinoamericano, ya que, como lo decía anteriormente, veníamos con un trabajo social americano basándonos en los problemas de ellos sin entender que debemos intervenir a la manera que estamos aquí. Entonces la reconceptualización trajo consigo la renovación de esto y trajo consigo también la investigación, la antropología y otras ciencias que permiten estudiar un caso en específico. También cabe mencionar que este proceso permitió que el trabajo social hiciera una crítica como tal al Estado y pudieran ejercer más en la política, permitiéndoles tener más control sobre estos entes. También cabe mencionar que el método de la reconstrucción recibió un trabajo social militante en donde ellos estuvieran inmersos en la política y lograron una intervención netamente latinoamericana con un enfoque más social de lo que estaba pasando en esos momentos en América Latina. Entonces, ¿esto qué permite? Todo esto, esa reflexión permite que el trabajo social se defina y pueda entender los diversos puntos de partida de cómo entender el mundo y además cómo entender el contexto latinoamericano, que era lo que estaban tratando de hacer, que por eso se derivó esta crítica. Cabe mencionar que este movimiento de reconceptualización fue muy importante porque incluyó tanto a jóvenes, esos movimientos de contracultura que implicaron que se diera este movimiento de reconceptualización y que ahora el trabajo social sea militante y logre captar diversos factores para lograr una mayor intervención. Por último, cabe mencionar que el movimiento de la reconceptualización permitió que se visibilizaran las cuestiones sociales latinoamericanas y que se le da más importancia al contexto latinoamericano y al trabajo social de aquí. Entonces, cabe mencionar que no solo en los congresos que se dieron de la reconceptualización en el Cono Sur, no solo se hacía una crítica al trabajo social antiguo, sino que también se le hacía una crítica al Estado, porque mediante el Estado y el capitalismo era que se ocasionaban todas esas cuestiones sociales de América Latina. Entonces se le hizo, como por decir así, un versus entre el trabajo social y el capitalismo agresivo que estaba llegando a incurrir en un malestar en la sociedad latinoamericana. Cabe mencionar que para nadie es un secreto que mientras se hacían estos congresos, por ahí en los 70, para allácito, más allá se dio como tal unas dictaduras latinoamericanas, lo que impidió que el movimiento de reconceptualización tuviera mucha más fuerza y como tal detuvo ese movimiento bruscamente, pero como tal se pudo generar esta renovación, por decirlo así, del trabajo social, logrando nuevas metodologías de estudio, nuevas formas de intervención y más importante aún, que tuviera un contexto latinoamericano que anteriormente no se daba así. Entonces permitió que el trabajo social tuviera nuevos aspectos, nuevas metodologías y más, basarse en la investigación que es tan importante para ahora el trabajo social y que estos pudieran estar en la política inmersamente. Bueno, muchas gracias. Esta fue nuestra exposición del tema de la reconceptualización.